Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a su segunda clase virtual de historia. Hoy vamos a trabajar acerca de las culturas muisca y tairona. Para empezar, la cultura muisca nos dejó muchas bases para nuestra cultura, porque la cultura muisca se ubicó en el centro del país, más específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Su entorno geográfico tenía gran variedad de relieve, por ejemplo, montañas, páramos, llanos, valles y sabanas. Especialmente en la zona de Zipaquirá, este es una sabana, entonces se caracteriza porque su relieve tiene variedad, pero además tiene en común que son climas fríos, y eso tuvo mucho que ver con la agricultura que ellos desarrollaron. En su organización social, las personas con más alta jerarquía eran el saque y el zipa. Ellos eran los jerarcas encargados de ordenar al resto de población. Lógicamente también tenían sacerdotes, como toda cultura indígena, tenían guerreros, aunque eran un pueblo altamente pacífico, y el resto del pueblo estaban enfocados a la agricultura y a otras labores de las que vamos a hablar en un momento. Sus ocupaciones. Muchos de ellos eran alfareros, trabajaban la arcilla para poder elaborar recipientes que fueron útiles en su momento y que incluso en este momento todavía utilizamos. Por ejemplo, las ollas de barro. También realizaron bastante orfebrería, tanto que en el Museo de Oro de Bogotá hay una muestra grande acerca de los elementos que ellos elaboraban, que eran decorativos y que hacían referencia a su cultura. Sobre todo los elaboraban con oro. Para poder realizar eso, ejercían mucho la minería y eran bastante expertos en esto. También desarrollaban actividades de agricultura y de cacería y nos dejaron importantes avances en el tema de los telares para poder realizar los tejidos. La cultura muisca empezó a existir desde el año 600 a.C. y aunque han tenido cambios con el tiempo, en la actualidad todavía viven, aunque pues como lo vamos a mencionar más adelante, no es del todo igual a sus inicios. Sus viviendas eran de forma circular, los techos eran de paja y los muros estaban hechos en bareque. Los muiscas fueron los primeros en construir con este tipo de elemento. El bareque era una combinación de barro, de arcilla, de trozos de madera, sobre todo de caña. Incluso también tenía materia fecal de animales, de vacas. Eso era una mezcla. Esa mezcla servía para elaborar ladrillos. Esos ladrillos hacían los muros. Todavía en los campos podemos ver algunas casas elaboradas con bareque. Tiene mucha resistencia en el tiempo. Adicionalmente reunían sus viviendas para hacer aldeas. En sus aportes culturales tenemos entonces las prendas elaboradas en lana. Recordemos que su clima era frío y por eso la necesidad de crear ese tipo de prendas. Se cree que la ruana viene de esa cultura. Aquí tenemos en esta figura la representación del arte que realizaban en oro y como les decía, pues es reconocido alrededor del mundo. Nos dejaron también muchos aportes relacionados con la gastronomía. Ellos basaban su comida, su alimentación, en el maíz. Lo usaban de diferentes maneras, por ejemplo, en bebidas como la chicha y en alimentos como la arepa. Se cree que ellos fueron los creadores del tejo. El tejo, que ahora es un juego reconocido, incluso es un deporte, para ellos era una manera de celebrar la vida y celebrar la existencia del sol. La forma redonda del tejo hace referencia a la forma redondeada que le vemos al sol. Aquí en esta imagen tenemos una escultura que hay en Turmequé, Boyacá, y que le da esa importancia a este deporte. Por último, hay que decir que los muiscas
aún existen que se encuentran agrupados en diferentes zonas. Por ejemplo, acá en Cundinamarca hay algunos en Chía y en Cota. En Bogotá tenemos algunas agrupaciones en Bosa y en Suba. Todavía existen, están agrupados y se organizan en algo que se llama cabildos. Los cabildos tienen mucho que ver con la toma de decisiones, con discutir los problemas de la comunidad, ayudarse. Ellos hacen muchos intercambios entre sí, todavía practican el trueque y se ofrece mucha colaboración entre ellos. Sin embargo, pues ya ellos se han mezclado con otras etnias y eso ha hecho que su cultura cambie, sus costumbres también con el paso del tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de la cultura tairona. La cultura tairona es una de las más grandes e importantes de nuestro país. Se ubicó en la zona alta de Colombia, hacia el norte, más especialmente hacia Santa Marta, en la Sierra Nevada. También hubo grupos y asentamientos en los ríos Palomino, Buritaca y Don Diego. Su organización social está conformada por caciques, que son los que tienen más jerarquía, los noamas, que son los sacerdotes y las personas encargadas de la parte ritual, pero también de la medicina indígena que ellos practican, los manicatos, que en tiempos antiguos eran los guerreros, y el resto de la población que se encarga de las tareas y las labores normales de la cultura. Su entorno geográfico es una sierra. Básicamente, ellos tienen allí todo para poder vivir, porque la sierra tiene la posibilidad de cultivar diferentes productos, de tener diferentes animales y de practicar diferentes actividades. Las ocupaciones o trabajos que más realizan están enfocados al campo. La agricultura, la pesca, la crianza de animales, pero también son expertos tejedores de la fibra del algodón. Por eso siempre los vemos vestidos de blanco. Ese es el material para elaborar su vestuario. En tiempos antiguos practicaban bastante la orfebrería. Los tairona existieron desde el año 800 a.C. y en la actualidad todavía los podemos ver habitando la sierra. Sus viviendas eran con forma circular, no tenían ventanas, sus techos eran sencillos, hechos con hojas de palma, y el material de los muros era según la ubicación en la sierra. En las zonas en donde hay más calor, las paredes tienden a ser de cañas. En las zonas en donde hace más frío, las paredes son de piedra. Los aportes culturales que realizaron en la ingeniería tienen mucho que ver con crear una ciudadela. En esto se parece mucho a los incas. Crearon caminos de piedra, crearon desagües para las aguas residuales. Colocaron sus casas en zonas que fueran estables y planas, y para eso crearon grandes escalinatas. En la actualidad los taironas son muy importantes. Ellos tienen autonomía para poder desarrollar sus actividades. Su economía es totalmente autónoma. Ellos pueden producir todos los alimentos que van a consumir. Elaboran su propio vestuario, no dependen de la tecnología y han aprovechado un poco el turismo. Porque nos gusta practicar el turismo de esta zona. Sin embargo, ellos no dejan que el turista suba hasta lo alto de la sierra porque protegen sus tradiciones y su territorio. Los indígenas en general, los muiscas, los taironas y otras comunidades que tenemos en nuestro país, siguen siendo importantes. La Constitución los protege, pero pues tienen muchas carencias en salud, tienen unas deficiencias en cuanto a medicamentos, a algunos no les llega la educación como debería ser y otros productos que ellos necesitan pues son muy carentes. Sin embargo, son muy importantes
y seguirán siendo importantes porque son la base del país. Espero les haya gustado y hayan entendido la explicación. Muchas gracias.